Más repercusiones de este megaproyecto de ley y vamos a hablar en este caso con Nicolás del Caño, diputado nacional, a ver justamente cómo ve lo que pueda llegar a suceder en esta jornada. Nicolás, hoy a las 16 horas se citó para el plenario de comisiones. Clave lo que pasa en esta jornada con las modificaciones, ¿no?, que se incluyeron también en las últimas horas. Sí, bueno, creo que las modificaciones que han surgido supuestamente de esta negociación de los bloques que son colaboracionistas del gobierno, obviamente no están modificando puntos sustanciales, sino que refuerzan el pedido que ha hecho Javier Milei, por ejemplo, en relación a las facultades delegadas. Por ejemplo, en el tema previsional, donde ustedes estaban conversando recién sobre el tema de la movilidad jubilatoria. Bueno, este planteo que se hace, si quieren ahora lo charlamos, pero implicaría una pérdida mayor de los jubilados de alrededor de 25% más de poder adquisitivo de las jubilaciones con este planteo que se hace. Y además plantea liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Es decir, las acciones que tiene actualmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es un fondo de las jubiladas, de los jubilados, de los trabajadores y trabajadoras, bueno, pasaría al Tesoro, que podría hacer lo que quiere, ¿no?, directamente. Ahora, todo esto puede ser modificado por el propio Javier Milei porque tiene facultades delegadas en el tema previsional. O en el tema de salud, por ejemplo, se ha eliminado el apartado relacionado con las modificaciones a la ley de salud mental, que ha sido muy resistido por usuarias, usuarios, por trabajadoras, trabajadores de la salud mental, especialistas, muchos profesionales. Sin embargo, tiene facultades delegadas en el área de salud el presidente Javier Milei. Es decir, más allá de que se recorte por un año, ¿no?, prorrogable, digamos, por el Congreso un año más, se le están dando facultad delegada que puede hacer lo que quiere. Claro, o sea, lo que dice la ley ómnibus lo puede modificar en muchísimas áreas. Gran parte de esas facultades delegadas se mantienen, ¿no? Ese es un elemento, si se quiere, muy importante. Después sigue afectando a los sectores de la cultura, ¿no? También se plantea aquí, mientras tenemos ajuste brutal a jubiladas y jubilados que algunos economistas y algunas consultoras calculan en un punto del producto, ¿no? Es decir, que lo que buscan lograr, que es el déficit cero, lo van a hacer ajustando a los que trabajaron toda su vida, más de 7 millones de jubiladas y jubilados, y le van a dar beneficios, por otro lado, a aquellos que, a las 10.000 personas más ricas de la Argentina. Es decir, te parece, a los más ricos, sí. ¿No te parece, Nicolás, que la modificación que se introdujo justamente en este proyecto de ley, que se quitó justamente la derogación de la ley de movilidad jubilatoria y que no tenga absolutamente el poder el Ejecutivo, ¿no?, de ver cómo y cuándo se va a aumentar respecto de este aumento que sea por inflación? Recién decíamos, va a haber 2 meses donde la pregunta es con qué parámetro van a aumentar las jubilaciones. Bueno, la respuesta es con ninguno, pero ¿no te parece que como parte de esta negociación esos cambios fueron positivos en relación de la primera presentación que hizo el oficialismo? Mirá, de ninguna manera, por lo siguiente, lo que se está planteando acá es una trampa. Es decir, se dice, bueno, las jubiladas y los jubilados no van a perder a partir de la actualización de abril que se va a hacer a través de la inflación. Primero hay que decir que hay una pérdida que alcanza a jubiladas y jubilados, por ejemplo, los que no recibieron ningún tipo de bono durante todos estos años, que si lo comparamos con el 2015, supera el 50%. Las jubilaciones mínimas también han venido perdiendo a pesar de que han recibido bono. Eso da cuenta de que la fórmula de movilidad era una fórmula que no iba a garantizar el haber de jubiladas y jubilados, mucho menos hacerles mejorar su jubilación como sostenían desde el oficialismo anterior, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández. Por eso nosotros habíamos propuesto una cláusula de garantía por inflación, es decir, que automáticamente si la fórmula daba por debajo de la inflación, se activara, y que si la fórmula daba por encima,
beneficiaba a los jubilados. Pero sabíamos que iba a pasar esto de que iba a aumentar la inflación y eso los iba a perjudicar. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se está dejando de lado al menos el mes de enero, que se calcula una inflación del 20%, por lo menos lo dice el propio oficialismo. Esa inflación no se va a actualizar en ningún momento. ¿No? Es decir, se va a hacer nueva fórmula de movilidad que se calcula, nueva actualización con la movilidad actual, que se calcula va a ser un aumento de 30%, pero vos tuviste una inflación de 25 en diciembre, vas a tener del 20 en enero, y posiblemente estemos cerca en febrero también. Entonces vos en marzo los jubilados van a recibir un aumento de 30% aproximadamente, o sea, se calcula que, y después recién a partir de abril van a tener la actualización con los datos del IPC de febrero. O sea, el mes de enero no cuenta. Y en el mes de diciembre se congelaron las jubilaciones. Digo, hoy por hoy, el jubilado, la jubilada recibió una jubilación igual a la del mes anterior, pero en el medio hubo 25% de inflación. Entonces, ¿cuál es la trampa? Te dicen, las jubiladas y jubilados van a tener una actualización por la inflación y no van a perder, pero eso va a ser después de recortar en términos reales un 30% de la jubilación en 3 meses. Claro, ¿no? Nicolás. Entonces, bueno, ahí tenés una trampa y por eso insisto, cuando hablan hablaron en campaña de que los que iban a pagar el ajuste, como se iba a lograr este déficit cero, es decir, bajar el déficit fiscal, iba a ser la casta. No, salvo que casta sean los 7 millones de jubiladas y jubilados. Nicolás, muchas de estas personas que reciben pensiones por discapacidad. Sí, está claro. Es una crueldad absoluta, ¿no? Está claro, sí, que las medidas, bueno, incluso no se están contemplando tampoco la propia situación, ¿no?, de los trabajadores con la pérdida de poder adquisitivo. Santi, querías preguntar algo. Si la lógica no tiene trampa, porque una jubilación dual, que vos digas, le beneficio lo que más dé, es una forma de decir, acá no hay un arreglo de la fórmula de si va a perder contra la inflación, contra el salario. Si da más por salario, se ajusta por salario. Si da más por inflación, se ajusta por inflación. Esa sería la medida de beneficiar a los jubilados que, ¿por qué no lo puede plantear desde el lado de que vos lo estás planteando, Nicolás? Algo de, ¿querés beneficiar? Beneficialos. No con la noticia y la trampa, porque la lógica no tiene trampa. Y si la lógica es ayudar al jubilado, es el mayor beneficio posible. Coincido con vos y esto lo planteamos nosotros cuando se discutió la fórmula de movilidad actual. En ese momento recibimos como respuesta una profesión de fe diciéndonos que como ese era un gobierno nacional y popular, no iban a perder los jubilados. Entonces nosotros dijimos, bueno, póngalo por escrito en la ley. No lo quisieron poner. Bueno, ahora tenés la profesión de fe liberal que te dice, no, si le bajamos impuestos a los ricos, le damos todo tipo de beneficios. Fíjate que la ley de ómnibus está la promoción para grandes inversores, ¿no? Beneficios para grandes inversores. Es obsceno realmente mientras están ajustando a jubiladas y jubilados, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que la variable de ajuste, todos los gobiernos son las jubiladas y los jubilados, y este gobierno llegó diciendo esto, que en realidad el ajuste lo pagaba la casta. Y después dijo que no iba a crear más impuestos. Bueno, ya envían el proyecto de ganancias con otros nombres a la 4ª categoría, que implicaría que vuelvan a pagar ese impuesto, que el salario no es ganancia, siempre lo hemos sostenido, para que paguen cientos de miles de trabajadores. Se calcula 800.000 trabajadoras y trabajadores, Nicolás, que a propósito, hoy no pagan ese impuesto, que lo volverían a pagar. A propósito de eso, te quiero preguntar por la movilización mañana, ¿no? Este paro de la CGT, se van a sumar también organizaciones sociales. Patricia Bullrich, incluso Manuel Adorni hablaron, ¿no?, de esta línea donde podrían denunciar los trabajadores en el caso de que un poco los obliguen a ir a esa movilización. Y además pensaba en eso otro que tiene que ver con el protocolo de seguridad, ¿no? ¿Cómo pensás que va a poder llevarse a cabo teniendo en cuenta que la convocatoria no va a ser solo del sector sindical, sino también de organizaciones sociales y también autoconvocados? ¿Qué expectativa tenés para mañana? Mira, yo creo que la movilización va a ser muy, muy importante. Hay muchísima bronca, tanto por la ley ómnibus como por el DNU, que avanza en reformas laborales regresivas.
de derechos conquistados con años de lucha por parte de las trabajadoras y los trabajadores. También el brutal ajuste que se sufre por las medidas tomadas por Caputo cuando asumieron el gobierno. Y creo que este protocolo de Bullrich, más lo que incluyen en la ley Ómnibus, que es una criminalización directamente a la protesta, bueno, eso no se va a poder sostener por la enorme movilización que se va a dar el día de mañana, a pesar de que fíjate que el paro de transporte recién va a comenzar a las 19, o sea, va a haber casi una normalidad. Nosotros hicimos un planteo de que esto dejaba en banda a muchos trabajadores informales, precarizados, que quieren adherirse a la medida, pero que van a sufrir presiones a partir de un funcionamiento casi normal del transporte. Entonces, al revés, lo que yo creo que la extorsión viene por parte de las patronales, viene por parte del gobierno que amenaza con descontar los días de paro a los trabajadores del Estado, que quiere generar miedo a todas aquellas personas que dicen, bueno, no nos queda otra que salir a la calle. Te pregunto cómo, Nicolás. Hay una tradición muy grande en la Argentina con la movilización, con la lucha del pueblo trabajador. Para nosotros, el día de mañana tiene que ser el puntapié inicial de un verdadero plan de lucha para derrotar todas estas políticas, ¿no? Una muy cortita que tiene que ver con las denuncias del 134 de aquellos que están amenazados por tener que ir. Como diputado, ¿pudiste pedir o tienen ustedes la posibilidad de creer si es verdad eso o es solamente un discurso acerca de la cantidad de llamados que hay y de infligir un poco más de miedo al laburante? Bueno, ya lo vimos en la marcha del 20 de diciembre pasado, ¿no? Que dijeron que tuvieron miles de llamados, etcétera, y sin embargo no pudieron dar a conocer, dieron a conocer muy pocos, ¿no? Realmente creo que esto, como te digo, este 0800 buchón lo que busca es generar temor, es presionar a todas aquellas compañeros que están sufriendo las medidas que lleva adelante por este gobierno. Que insisto, el gobierno anterior dejó una altísima inflación. Totalmente. Sin embargo, las medidas que tomó este gobierno al asumir multiplicaron más del doble la inflación mensual. Por eso tuviste un 25% en el mes de diciembre. Entonces, con esta perspectiva, ¿cuál es el objetivo de Milei cuando dice vamos a bajar la inflación? Sí, pero el objetivo o lo que se propone es bajar la inflación empujando la economía a la recesión. Eso implica una fuerte pérdida del poder adquisitivo, que eso ya lo estamos viendo, que es muy, muy fuerte. Despidos de trabajadoras y trabajadores, justamente porque buscan una recesión. Él dijo esta inflación, pero traducido significa miles de despidos. Lo plantean también con la ley Ómnibus, con las privatizaciones, donde están en juego más de 130.000 puestos de trabajo de trabajadoras y trabajadores de esas empresas. Además de eso, ¿no? Es decir, Argentina en remate, ese podríamos decir que el título de la ley Ómnibus, que se ha escrito al igual que el DNU por los distintos estudios de abogados de las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos, ¿no? Entonces me parece que el ajuste no cierra sin represión y por eso este protocolo, por eso incluyen esta reforma al Código Penal totalmente ilegal en la ley Ómnibus, que ahora modificaron, en vez de una reunión de 3 personas, sería una reunión de más de 30. Bueno, siempre buscando cómo coartar este derecho constitucional a la protesta, porque saben que se va a multiplicar, inclusive en muchos sectores que votaron al gobierno pensando que iba a bajar la inflación, no a multiplicarla, que iba a ajustar a la casta y no al laburante, al jubilado. Bueno, creo que eso también ya está golpeando en la imagen de Javier Milei y su gobierno, ¿no? Nicolás, te agradecemos mucho el contacto en esta jornada tan álgida también, ¿no? Para los legisladores, y a ver si volvemos a conversar cuando sepamos bien qué va a suceder hoy, ¿no? Cuando comience este plenario de comisiones a las 18 horas, creen una jornada larga justamente de debate. Bueno, a ver también qué sucede mañana, ¿no? También con lo que se resuelva. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Un abrazo. Gracias, Otro Nicolás. para vos, Nicolás del